Bienvenidos a Cápsulas de Enfarma. Soy Mario Trías, editor de la revista Enfarma, y hoy tenemos una conversación de lujo con la química farmacéutica Deyanira Chiñas, directora de la empresa T5DC y presidenta del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos. Platicaremos sobre todo lo que tiene que ver con diseño, instalación y capacitación de los equipos en la planta farmacéutica. Bienvenidos. Deyanira, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Creo que este año lo único que ha pasado es que nos hicimos un poquito más viejos, pero bueno, hay que agradecer que estamos bien, que tenemos salud, ¿verdad? Más experimentados. Válido, totalmente cierto. Ok. Justo quiero abordar esta conversación contigo desde la experiencia. Tú eres una persona que has vivido la experiencia desde todos los ámbitos farmacéuticos. Primero, a través de estar en la parte gubernamental, luego pasaste a la industria, luego de la industria te fuiste a ser un proveedor de la industria, de forma tal que tienes una visión 360, desde la autoridad, como usuaria, como proveedor, como ahora en tu carácter de presidenta del colegio, como gremial. Entonces tienes distintas visiones que forman un rompecabezas muy completo de lo que es nuestra industria. Y en este sentido, a mí me gustaría mucho que nos platicaras qué pasa cuando una compañía vende un equipo a la planta farmacéutica. ¿Cuáles son los pasos que deben de seguir? ¿Qué? Me llega por Mercado Libre, hago el unboxing y conecto mi equipo. ¿Qué pasa cuando alguien empieza con un proceso? Porque además me gustaría que habláramos desde el proceso, desde la perspectiva de, bueno, yo necesito aquí un equipo, ¿qué voy a hacer? Correcto. Bueno, es un tópico muy interesante porque me ha tocado vivir un proceso de compra y adquisición y puesta en marcha de equipos que ha evolucionado muchísimo. Te puedo decir que en los últimos 25 años, es decir, antes del 2000, no se cuidaban muchísimos detalles que estaban relacionados a la adquisición de un equipo y que hoy día los tenemos claramente identificados como críticos. Entonces, esto nos obliga a seguir un proceso que involucra varios pasos. El primero, el punto de partida, la definición del equipo y los accesorios apropiados para que un cliente pueda resolver todas sus necesidades y además que cumpla con todas sus expectativas. Esto va de la mano de la calificación de diseño. Tengo ejemplos muy vívidos en donde hubo grandes tragedias al respecto. ¿Nos puedes platicar alguno? Claro que sí. Hace muchísimos años, antes del 2000, ¿verdad? Una compañía multinacional intentó comprar una lavadora de beans. El primer pensamiento para ellos fue, bueno, ya compré los beans, entonces el mismo fabricante de los beans me podría hacer una lavadora de beans. Craso error. La verdad es que el fabricante de beans tenía nada de experiencia en cuanto a procesos de lavado y obviamente en cuanto a máquinas lavadoras, ¿verdad? Entonces, finalmente tomaron la decisión de comprar esa lavadora, ¿verdad? Pero, pequeño error, nunca determinaron la cantidad de consumo de agua potable y agua purificada para el proceso de lavado, con un fabricante que no tenía experiencia. El problema al final fue que esa máquina nunca se pudo utilizar y la razón fue muy sencilla. Para lavar cada bean se gastaba alrededor de 10,000 litros de agua purificada. Ni siquiera tenían esa cantidad de agua disponible para el lavado de los beans. Claro, hubieran necesitado una planta de proceso de agua 10 veces del tamaño que lo tenían. Exactamente. Entonces, el diseño, la calificación de diseño se volvió en algo muy crítico. Otro punto importante es que se puede establecer junto con el cliente y el usuario final qué materiales y servicios deben de estar involucrados en la compra. Es decir, vamos a hacernos cargo de la instalación, del arranque, del entrenamiento a los usuarios,
de la validación, ¿verdad? Hay que definir con ellos cómo quieren que se les entregue ese proyecto. Normalmente se llaman este tipo de proyectos donde se abarca todo, los llave en mano, ¿verdad? Y hay compañías que deciden hacerlo de esa manera y hay otras que deciden que no, porque tienen algún tercero, alguna tercera compañía que es una denominada commissioning, que se encarga de ciertas partes del proceso, ¿ok? Ahora, yo quisiera un punto aquí importante, quizás no me lo platiques ahorita, pero sí me interesa mucho que conversemos los requisitos de un commissioning, porque no cualquier persona puede actuar en un commissioning. Pero no te interrumpo, vamos adelante. Ok, otro punto más de este proceso es definir las condiciones comerciales para la llegada y la recepción del equipo. Ejemplo, las compañías pueden hacer un pago anticipado del equipo o deciden hacer pago en 3 partes, ¿no? Hay una fecha de envío comprometida, está definido el transportista que se va a utilizar, con qué agente aduanal, ¿verdad? ¿Quién se va a hacer cargo del desaduanamiento y el pago de impuestos? Todo esto se tiene que definir con anticipación, ¿ok? Porque si no, te puedes encontrar con sorpresas muy desagradables. Yo que quisiera hacer una pausa porque me gustaría mucho, de todos estos procesos que tú me estás platicando, ¿qué pasa con el sistema de calidad de un laboratorio? ¿Va de la mano a través de todos estos procesos o alguien hace la desaduanada y yo ni me entero, yo me entero ya que está aquí? Fíjate que efectivamente el sistema de calidad justamente se dio cuenta a través de todo esto, ¿verdad? De todas estas necesidades, que era necesario involucrar a todas las partes en esta cadena, larga cadena de suministro. De tal manera que un área de compras no debe trabajar por separado o un área de importaciones no debe trabajar por separado. Deben de estar perfectamente alineados, ¿ok? Y tienen que ajustarse al propio sistema de calidad de la compañía, porque si no, pueden utilizar servicios que no están autorizados, ¿verdad? Que nadie conoce. Y nuevamente, te puedes llevar grandes sorpresas. ¿Cómo cuál? Perdón. O sea... Por ejemplo, que el equipo llegue a la aduana y la aduana no tenga una descripción detallada, o bien la aduana exija que se haga un registro sanitario del equipo cuando en realidad no se necesita. Y entonces empiezas a entrar una serie de recovecos que generan retrasos, generan multas, generan almacenamientos, y todos ellos totalmente innecesarios. Cuando un agente aduanal ya está preparado para poder liberar un equipo cuando ya tiene todas las cosas en la mano. Este debería ser el deber ser. Exacto, es el deber ser, absolutamente. Sin embargo, bueno, todavía hay compañías que deciden manejarlo pues muy aventurado y al final, insisto, se llevan grandes sorpresas. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Okay. ¿Habrá compañías que puedan decidir hacerla no a través de un llave en mano, sino de un commissioning? Sin embargo, el commissioning debe de ser llevado de ciertas maneras, de forma tal que las sorpresas se minimicen. Entonces, por lo tanto, sí hay una manera de hacer un commissioning y incluso el commissioning debe estar bajo el paraguas del sistema de calidad de la compañía, y sea llave en mano o commissioning, de cualquiera de las dos formas, ¿no? Es correcto, es correcto. Ambos casos, tanto el proveedor que ha sido definido para ejecutar un proyecto de adquisición llave en mano, como el proveedor que ejecute todo el servicio de commissioning perfectamente definido, debe de estar aprobado por el propio sistema de calidad de la compañía. No hay duda, así tiene que ser. Bueno, ahora, ¿qué pasa la relación entre el commissioning y el fabricante del equipo? ¿Cómo es? Bueno, normalmente las compañías definen ante el propio fabricante
quién es la compañía que se hará cargo del commissioning. Y esa compañía tendrá que estar involucrada en todos los pasos del proceso desde la fabricación del equipo. Tiene que tener en la mano planos de construcción, planos eléctricos, planos hidráulicos, ¿verdad? Porque contra eso va a revisar a detalle en el punto crítico que nosotros conocemos como las pruebas FAT, las Factory Acceptance Test. Ahí es donde se tiene que desde ahí se tiene que involucrar un commissioning, ¿ok? Si el commissioning está contratado para ejecutar la instalación del equipo, aún así tendrá que conocer toda esta información, porque llegando el equipo al sitio final de instalación, tendrá que ser capaz de conectar todos los servicios utilizando los planos que ya estamos describiendo. Entonces sí, hay una relación y es importante. Aquí además hay una parte que estamos obviando, pero que necesariamente traigo a la conversación. Ajá. El commissioning debe de tener un sistema de calidad que esté en contacto con el sistema de calidad de su cliente y que esté en contacto con el sistema de calidad del fabricante. Es correcto. Debe de haber un link entre todas las partes. De ahí que la definición del equipo tiene que estar claramente detallado. Es mejor gastar todo el tiempo que sea necesario y discutir todos los detalles que sean necesarios antes de que después de, porque lo único que te puede llevar a una decisión contraria a lo que estamos proponiendo es una pérdida de tiempo terrible. Y esta pérdida de tiempo lo que puede funcionar es que en el caso, por ejemplo, de los bins que tú platicabas, que tuviéramos una planta lista, que ya tenemos los bins, que ya tenemos el edificio, que ya tenemos todo, y de repente nos damos cuenta que la lavadora es un cuello de botella, y entonces hay que ir, buscar, hacer otra vez el proceso de la aceptación de diseño, la fabricación y todo, etcétera, y puede significar un retraso de meses o de años para la puesta en marcha de una planta farmacéutica. Es correcto. De hecho, nosotros siempre decimos que el equipo más caro es aquel que no puedes usar. Entonces, regresando al caso de los bins, la triste historia final fue que ese equipo, que tuvo un costo importante, jamás se pudo utilizar. Eso, para mí, se convierte en el equipo más caro que pudiste haber adquirido. Y aquí te comento que justamente en la época que trabajé en Lakeside con mi gran jefe amigo, que ya desafortunadamente partió de este mundo, Don Pedro Castañeda. Don Pedro Castañeda, él siempre nos decía, yo necesito que cuando lleguen equipos a nuestro área analítica, laboratorio, yo era responsable como gerente de control y aseguramiento de calidad, cuando lleguen los equipos, no nos lleve más de una semana instalarlos, arrancarlos, entrenarnos y ponerlos a trabajar. Y eso, créeme, es un reto muy, muy importante. Si tú no prevés todos esos puntos finos, insisto, desde el diseño, el transporte, la llegada, la instalación, etcétera, etcétera, no vas a lograr el objetivo de poderlos echar a andar en una semana. Ahora, literalmente gente como tú, como Pedro Castañeda, gente con esa sapiencia farmacéutica, son quienes estructuran esto en el DQ, IQ o QPQ. O sea, no salió de una cartomancia, de ver a una gitana, ¿no? No, claro. Es correcto. Todo esto definitivamente se tiene que establecer. Hay puntos importantes que te tengo que comentar. Otro que también tiene su chiste, digamos, su encanto, es las fechas de ejecución de cada servicio. Muchas compañías compran equipos, pero no han terminado de construir el área o no la han terminado de remodelar. Y resulta que el equipo ya está aquí, o sea, cumplimos toda la parte
de la logística para la llegada del equipo, pero el área no está disponible. Y entonces tenemos que retrasar la instalación 6 meses más, ¿no? De ahí que es importante establecer junto con el cliente y el usuario final cuáles van a ser las fechas de ejecución de cada uno de estos servicios. Porque también recuerda que al final se tiene que entregar un reporte que incluya todos los resultados de las pruebas de calificación, ¿verdad? Y la constancia de entrenamientos de los asistentes. Y aquí hay un punto fino bastante interesante. Las compañías normalmente deciden dejar un porcentaje de pago pendiente final a la ejecución de las pruebas SAT, on-site, las pruebas finales, ¿ok? Entonces, oh sorpresa, resulta que el propio cliente retrasa meses la instalación, puesta en marcha y calificación final del equipo porque no tenía el área disponible. Y ese 10% o 5% queda flotando en el aire y esto genera pues roces, problemas, discusiones con el propio fabricante. Entonces, por eso es que todo se tiene que manejar en forma muy bien encaminada, muy bien encadenada, para que todo ocurra en los tiempos esperados, ¿no? Dijiste algo que me parece muy interesante, Deyanira. Dices, te refieres a este tema de la carpeta donde están los testigos de todo esto. ¿Quién te la va a solicitar? ¿Quién te puede decir, a ver, enséñame tu carpeta del Site Acceptance Test? Enséñame, ¿y qué elementos tiene esta carpeta? ¿Tiene elementos de quién? ¿De la calificación de aquel que lo instaló? Tiene elementos como esos, sí, claro. Debe integrar el todo. Vamos, el manual de operación, el manual de mantenimiento, planos eléctricos, electrónicos, firmwares, softwares, hidráulicos, ¿verdad? Las propias ejecuciones de pruebas FAT y SAT, ¿verdad? Y las calificaciones que abarcarían IQ, OQ y PQ, ¿ok? Y finalmente tendrá que incluir la lista de personas que fueron capacitadas en el uso, los que fueron entrenados en el uso y operación del equipo, ¿verdad? Para que ya des por concluido todo el proceso de instalación, arranque y demás de este equipo que estamos comentando. Ok, pero incluye también quién lo hace. O sea, una cosa es que incluya quién fue capacitado, pero incluye el capacitador, y el capacitador tiene que tener alguna clase de calificación él mismo para poderlo hacer. Es correcto. Haz de cuenta, si nosotros como proveedores de este equipo vamos a ser los responsables de todo el proceso, evidentemente nosotros tenemos que estar perfectamente capacitados para poder hacer este tipo de entrenamiento. De ahí que, al menos en nuestro caso, los ingenieros de T5DC son personal que está calificado y certificado por el propio fabricante con la capacidad de poder ejecutar este servicio de entrenamiento, ¿ok? De otra manera, es materialmente importante. Punto importante. Capacitado por el fabricante. Correcto. Porque esto, o sea, no puede ser mi amigo el Chicles o alguien, tiene que ser alguien que comprenda las características del equipo y las sutilezas del equipo. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque voy un poco más allá. Finalmente, aquí seguramente hay una doble vía. Una, ¿qué pasa con la garantía del equipo? Que por lo general pueden ser caros. ¿Y qué pasa con una visita de la autoridad regulatoria para ver el correcto funcionamiento del equipo? Es correcto. Sí, tocaste un punto que para mi gusto es muy crítico. Hay gente que asume que una persona que presenta, no sé, una constancia de la Secretaría del Trabajo porque se ha convertido en capacitador de tópicos generales, tiene la capacidad de hacer el entrenamiento de un equipo. Hoy día ya los equipos son muy sofisticados, ¿verdad? Por toda la parte de firmware, software electrónico y demás,
Y pues bueno, perdón, pero no todo el mundo puede hacer ese tipo de capacitación, ¿no? O entrenamiento. De tal manera que nosotros sí invertimos todo el tiempo que sea necesario. Perdón que sea insistente, pero quiero entender el tema de los riesgos en los que alguien pudiera incluir. Imaginemos que yo recibo un equipo, que lo instalo, que capacito a la gente y que yo tengo una visita de mi entidad regulatoria, sea, porque como sabes, en Pharma es un alcance latinoamericano, es que puede ser el INVIMA, puede ser distintos entes reguladores. El regulador me pide la carpeta y me dice, déjame ver que tu potenciómetro o cualquier equipo, tu TOC en línea, el que sea, el que tú me digas, déjame ver quién lo instaló y quién capacitó. Y de repente me dice, bueno, está todo en orden, solo necesito que tú me digas, que tú me enseñes que la persona que capacitó y que instaló tenía la competencia para hacerlo. En este ejemplo, la persona saca su capacitador de la Secretaría o de cualquier cosa y la autoridad dice, esta no es una constancia correcta para este equipo, porque tendría que ser o el fabricante o quién más podría ser, algún colegio profesional o algo, Fíjate, no, tocas un buen punto. No llega a los alcances de un colegio, definitivamente. Y repito, la razón es que son equipos muy sofisticados. Valga la pena mencionarte que con algunos de nuestros fabricantes nosotros tenemos acuerdos donde nos hacen una evaluación anual a cada uno de los ingenieros, de tal forma que ellos anualmente están recertificando que tienen la capacidad para ser capacitadores y entrenadores en el uso de estos equipos. Y valga la pena decirte, en el uso, en la calibración, en el mantenimiento y en la solución de problemas. No es nada más una parte, involucra el todo, ¿no? Y déjame decirte que el propio fabricante, precisamente porque mantiene un sistema de calidad, busca mantener esta trazabilidad de tal manera que las personas que están a cargo de atender a ese equipo o a esa serie de equipos tienen toda la capacidad y fortaleza para realizarlo correctamente. Si a esto le agregas que los equipos normalmente son actualizados, ¿verdad? Periódicamente son actualizados. Por ponerte un ejemplo, el firmware del equipo, cuando tú lo compraste hace 5 años, ya evolucionó. Entonces ese firmware se actualiza 1 o 2 veces en el lapso de, vamos a decir, 5 años. Normalmente es entre 1 y 2 años, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, el personal que está ejecutando revisiones, reparaciones, actualizaciones, tiene que estar capacitado para hacer esas actualizaciones. ¿Quién lo capacita? El propio fabricante. De ahí la exigencia de hacerlo en forma anual, ¿ok? Entonces sí tiene un impacto importante, definitivamente. Ok, y digamos, en el propio ejemplo, ¿qué pasa si no es el fabricante? ¿En qué riesgos caigo? Bueno, el riesgo, desde mi punto de vista, es enorme, ¿eh? La verdad es que el servicio técnico postventa, que se realiza por personas no conocedoras, no expertas, ¿verdad? Le puede generar problemas importantes al dueño y usuario de ese equipo. Valga la pena que te comente, esto lo hemos vivido en varias ocasiones, una compañía nos avisa que requiere que le reparemos, que le reemplacemos una pieza central que le llamamos el módulo de medición a unos equipos de TOC, que le reemplacemos la pieza completa y nosotros, ¿pero por qué? Eso es el corazón del equipo, ahí están
los sensores de medición, están las membranas de separación, el mini loop interno que hace la limpieza, ¿verdad?, del equipo. Y dijimos, ¿pero por qué quieres que te reemplacemos todo eso, no? Bueno, es que quien me vino a dar el servicio, alguien no autorizado, me dijo que todo eso se tenía que reemplazar. Estamos hablando de una pieza, bueno, un ensamble que cuesta más de la mitad de lo que cuesta el equipo nuevo. Es el saberlo, claro. Y cuando nosotros hicimos la revisión, le dijimos, por favor, permíteme a mí hacer la revisión y un diagnóstico, porque este tipo de reparaciones son absolutamente innecesarias. En más de 26 años solamente hemos cambiado un módulo de medición central, ¿no? Y efectivamente, cuando revisamos el equipo y los ingenieros buscaron e identificaron la falla, realmente la falla era únicamente un lecho mixto, nada más. Un lecho mixto que valía nada en comparación del módulo central que estaban pidiendo reemplazar. Entonces, para mí, el riesgo de utilizar y apoyarse en servicios que no están autorizados, que no están calificados o certificados, pues es generar un costo enorme. A eso súmale el paro del equipo, que estamos hablando de equipos críticos instalados en sistemas críticos. Pues bueno, la situación se pone mucho más compleja, ¿no? Mucho más complicada. Entonces, a mí me llama, no lo recomendamos. A mí me llama mucho la atención lo que tú me dices, porque el ejemplo que tú me estás poniendo sobre la mesa es un ejemplo que tiene que ver con dinero. Quiero construir en la otra parte. Imaginemos en el otro sentido. Imaginemos que me dicen que es necesario cambiar el corazón del equipo y que mi servicio técnico no autorizado me dice no es necesario. Solo con cambiar dos pasos, con eso queda. Además, como bien dices, si es un sensor, tiene que tener una revisión periódica y directamente estar trazabilizado a un elemento que pueda calibrarlo, ¿no? Es correcto. Pero imaginemos que yo no me doy cuenta de esto y que tengo un equipo funcionando fuera de especificaciones. ¿Qué puede pasar por ese lado? Bueno, ahí definitivamente corres un riesgo enorme, porque puedes estar liberando lotes que no están cumpliendo las especificaciones. Y hoy día esas especificaciones se van a poner todavía más rígidas, de verdad. Entonces, definitivamente no es absolutamente nada recomendable. No hay que perder de vista que antes se recargaba la responsabilidad de liberar un lote en el área de control de calidad, ¿no? Con una muestra representativa de un lote. La realidad es que hoy día la calidad se construye, y desde hace muchos años, pues, se construye durante el proceso. Y si durante el proceso estás midiendo erróneamente lo que estás produciendo, de verdad estás poniendo en riesgo absolutamente todo el lote de producción. Entonces, ¿y qué más? Sería una pérdida importante.
Regresamos con Deyanira Chiñas, directora general de T5DC y presidenta del Colegio Nacional de QFBs México, para que nos cuente un poco cómo está este tema de que se están haciendo más pequeños los márgenes en cuanto a la información que la autoridad nos requiere. Es correcto. Bueno, vale la pena que te diga que en una iniciativa que se promovió en el año 2018 por parte de la USP y que afortunadamente nos vinieron a plantear a México en un encuentro FEUM-USP, se platicó de esta iniciativa en donde ahora se están promoviendo que se incluyan análisis de TOC en productos terminados. Estamos hablando de ampolletas, de viales, de soluciones de mediano volumen, 50 mililitros, o soluciones de gran volumen, 1000 mililitros. Entonces, en todas ellas se está planteando la ejecución de prueba analítica de TOC para liberación del producto. ¿Nos puedes platicar esto qué implica? Esto implica que además de cuidar la producción de agua de tu sistema crítico, desde tu sistema crítico, en cada uno de los puntos de uso, se va a comprobar que la calidad del producto terminado, mismo que sí va a ir envasado y se va a utilizar directamente para ser inyectado en nosotros, en las personas, ¿verdad? En los pacientes, también se tiene que demostrar, se tiene que confirmar que tienen valores aceptables de TOC. Y bueno, aquí se abre un panorama importante porque también va a ir muy de la mano de la limpieza. Los materiales como vidrio, ¿verdad? El plástico que se forma en los blow fill and seal, exactamente, todos ellos van a tener estándares de calidad que obligarán a no aportar más de la cantidad permitida de carbono orgánico total al producto final, al producto terminado. Esta regulación que fue promovida en el 2018 y que fue consensada con muchísimas compañías en todo el mundo. Y farmacopeas, me imagino. Claro, va a quedar ingresada en la farmacopea de los Estados Unidos, en la USP, en mayo del 2021. O sea, esto ya llegó. Por lo tanto, otra vez, tu sistema de agua, tus procesos de limpieza y tus contenedores van a ser 3 elementos que aporten cierto grado de impurezas que pueden estar dentro de límites aceptables o pueden quedar fuera de los límites aceptables y por lo tanto te obligan a rechazar un lote. Por esa razón, esto se va a convertir en más crítico, definitivamente. Y esto al final lo que nos lleva es que las compañías deben de fortalecer su sistema de calidad para ver que cada uno de los engranajes de estas partes, desde tu generación de agua ultra pura, tus procesos de producción y tus procesos de empaque, estén bajo los parámetros que tú mismo definiste, ¿no? Exactamente. Nuevamente, ¿quién puede apoyar para que todas estas condiciones se cumplan, se respeten? Definitivamente el sistema de gestión de calidad de cada compañía. De ahí que, por ejemplo, yo he cuestionado en varias ocasiones cómo a veces hay un deslinde, una separación de ciertas áreas, ¿verdad? ¿Cómo compras? De cada compañía. Ejemplo, compras en muchas ocasiones de verdad, o sea, claro, tienen la iniciativa de buscar nuevos proveedores que les ofrezcan, entre comillas, mismos servicios o mismos materiales, pero más baratos, ¿no? Y entonces, dentro de esa búsqueda, pueden llegar a perder de vista condiciones tan importantes como el impacto de un cambio de proveedor que no está, me voy con el más barato, pero el más barato no tiene experiencia, no me entrega refacciones originales y no va a tener ningún interés en cuidar la calidad del producto terminado
del cliente. Quizás ni siquiera se da cuenta de los riesgos en lo que está incurriendo, ni la gente que puede contratar algo así, ni la gente que lo está vendiendo, ¿no? Y repito, no estoy hablando de que hagan este tipo de situaciones por maldad, más bien es desconocimiento del impacto de una decisión de cambio, ¿verdad? Por la búsqueda de un precio más barato. Déjame ponerlo en estas palabras. ¿Es correcto comprarle a alguien más barato siempre y cuando cumpla los requerimientos de calidad que mi propio proceso requiere? Es correcto, podría ser correcto. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que hay un mercado de imitación, todos lo hemos platicado alguna vez en nuestra vida. Decimos, sí, son productos chinos. Sí, efectivamente. Hay un mercado bastante grande de refacciones, de partes de imitación, ¿verdad? Que venden aparentemente de la misma calidad, pero que no son de ninguna manera de la misma calidad. Déjame ponértelo en un ejemplo. Por ejemplo, la gente de Sivers diseñó o tiene pues como una refacción o una parte de reemplazo anual, una lámpara de luz ultravioleta. Las lámparas de luz ultravioleta hace años tenían una base de latón, ¿verdad? Con los años se fue confirmando que esa base de latón se sobrecalentaba y le reducía el tiempo de vida a la lámpara de luz ultravioleta. Entonces, como una mejora de producto y de proceso, modificaron la base de latón y ahora se usa una base de cerámica desde hace años, ¿no? Bueno, el mercado de imitación sigue vendiendo las lámparas con base de latón, ¿verdad? Y por supuesto, son un poco más baratas, sí, pero no les interesa que el tiempo de vida de la lámpara de luz ultravioleta sea menor. Lo que les interesa es vender. Entonces, ese es el tipo de detalles que te encuentras en los mercados de imitación de partes y refacciones a las que puedes incurrir en un riesgo. Igual me podrías preguntar, ¿y qué tiene que ver que se reduzca el tiempo de vida de una lámpara? Bueno, pues la lámpara de luz ultravioleta es un elemento crítico en la oxidación de las sustancias orgánicas, y si es incapaz de oxidar correctamente las sustancias orgánicas, entonces puede estar dejando ir agua o materia prima. Que está fuera de especificaciones y no fuera notarlo. de especificaciones, exactamente, así como te lo estoy platicando. Entonces, una refacción más barata, hay que analizarlo con mucho más detalle. A ver si me quedo con estas palabras. Correcto. Me quedo con estas palabras. O sea, no es que no se pueda hacer, es que uno tiene que ver las razones. Exacto. Y hacer una gestión de riesgo de forma tal que puedas ver que el riesgo en que estás incurriendo por X o Y está dentro de los límites de lo que tú estás dispuesto a correr. Exacto. Mira, me ha tocado ver también varias cosas, parece simplonas, pero ridículamente impactantes, ¿no? En alguna ocasión alguien modificó el diámetro de salida del tubo de dren de los condensados de un autoclave que cargaba alrededor de 10,000 frascos para fines de esterilización terminal. Con esa modificación del diámetro, y no lo modificaron por malvados de nuevo, sino porque no tenían una pieza apropiada para hacer el reemplazo. Bueno, con ese cambio que hicieron, reduciendo a lo mejor 1/4 de pulgada el diámetro de ese dren, ¿verdad? El proceso de esterilización ya no estaba validado, ¿no? Ya no se cumplían los tiempos y la temperatura en esa autoclave. Entonces es cuando dices, wow, el impacto de una modificación tan pequeña como la que te estoy platicando puede generar problemas severos en un proceso, el que quieras. En este caso era un proceso de esterilización terminal. Okay. Y yo creo que esto es muy delicado porque una de las situaciones es que una de las leyes del béisbol dice, después del error viene el hit. Entonces, cuando
Cuando el sistema de calidad empieza a permitir estos pequeños resquicios, se pueden concatenar toda una serie de elementos para llevarnos a una tragedia, de las cuales hemos tenido muchos ejemplos en el mundo, no solo en nuestro país, sino en el mundo, ¿no? Exacto, exacto. Es totalmente cierto. En fin, creo que se pueden platicar muchas historias de este tipo, ¿verdad? Pero yo sí creo que la gente debe de quedarse con la clara idea de que las razones del por qué los servicios autorizados y certificados y las partes y refacciones originales tienen una razón de ser. ¿Y la capacitación? La razón de ser, exacto, es cuidar tus procesos y tus productos. Yo te quiero hacer una pregunta más allá a la profesional que eres. Claro que sí. ¿Vale la pena correr el riesgo? Yo te diría definitivamente no vale la pena. Por ahorrarte unos pesos o unos dólares en una compra mal dirigida, no planeada, no autorizada, pones en riesgo toda una producción y no vale la pena definitivamente correr ese riesgo, ¿ok? Hay que apegarse a lo que está autorizado, a lo que está validado, ¿verdad? Lo que la compañía ya invirtió una cantidad enorme de horas hombre para autorizar a un servicio, a un proveedor, a un equipo, ¿ok? Hay que respetar esa parte. Y si no lo quieres hacer, pues tienes que generar todo tu trabajo de gestión de riesgo para que lo documentes, que además es una chamba muy importante, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Ya también nos tocó vivir el caso de decisión de un cambio de equipos, ¿verdad? En donde tomaron la decisión de medir, medir en forma no exacta, con sensores y no con analizadores. Y al cabo de unos cuantos meses, no tuvo que pasar mucho tiempo, ¿no? Los sensores empezaron a arrojar resultados fuera de especificación, ¿verdad? Porque definitivamente no tienen capacidad de discernir con exactitud un valor. ¿No es lo mismo un sensor que un analizador? No es lo mismo un sensor que un analizador. ¿Nos puedes decir la diferencia? Por decirte, el sensor mide en forma relativa, el analizador mide en forma exacta. Entonces, ese podría ser un tópico que pudiéramos platicar en una segunda entrevista. Será un placer, será un placer. Con mucho gusto lo haremos, de verdad, encantada. Pero sí te puedo decir que el resultado final de ese cambio de equipos, ¿verdad? Generó paros en producción, porque obviamente empezaron a arrojar resultados fuera de especificación, paros, investigaciones, por supuesto, primero desviaciones, claro. Investigaciones, toma de muestreo adicional que se tenía que ejecutar a la brevedad, ¿verdad? Porque tenías parado todo un turno de trabajo porque el agua estaba fuera de especificación. Y al cabo de 4 horas, y habiendo hecho toda la investigación, se concluyó que él o los instrumentos habían arrojado resultados equivocados, en los que no podías confiar. Entonces, preguntas ahí, ¿qué fue más caro, el caldo o el arroz? La realidad es que salió mucho más caro tener parado todo un turno de trabajadores, dejar de producir miles de piezas, porque un equipo te arrojó un resultado fuera de especificación. Ahí creo honestamente que, otra vez, irte a lo más barato no necesariamente te va a arrojar los mejores resultados, ¿no? O al menos los resultados esperados. Querida Deyanira, estamos en una cita para una segunda conversación sobre estos temas. Creo que ha sido un tiempo espléndido, no sé si quieras agregar algo. Yo estoy muy contento y seguro de que nuestros suscriptores estarán muy complacidos de oír esta conversación. Muy bien, no, pues yo agradezco muchísimo que hayamos tenido esta oportunidad de poder platicar y pues bueno, ponemos a la disposición cualquier
información adicional que se requieran sobre los equipos, sobre los servicios que nosotros en T5DC manejamos. Estamos muy orgullosos. Ya este año estaremos cumpliendo en septiembre nuestros 27 años de existencia y pues quisiera hacer un pequeño comercial con mis compañeros, colegas y amigos, grandes amigos del Grupo Aristos. Todos los que estamos integrados, todas las compañías que estamos integradas al Grupo Aristos, somos compañías que nos hemos esmerado durante toda nuestra existencia por tener larga permanencia y presencia en el medio ambiente farma y también por siempre entregar las mejores tecnologías y siempre dar servicios con los más altos valores éticos, pensando en las necesidades de los clientes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dejo esto en la mesa. Seguimos siendo alrededor de 18 compañías que estamos integradas como grandes amigos en el Grupo Aristos y seguimos esforzándonos para cumplir las necesidades de toda la industria farma. Que dicho sea de paso, decimos industria farma, pero en realidad es farmacéutica, farmoquímica, cosmética, biotecnológica, biológica, dispositivos médicos. Toda la industria que provee insumos para la salud. Y ciencias de la vida, ¿no? Y ciencias de la vida, totalmente, investigación, por supuesto. Claro que sí. Y hoy día, pues con más fortaleza entrando al mundo de las vacunas, ¿no? Un placer conversar contigo, querida Deyanira, y nos vemos pronto. Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego, gracias.